Y aquí estamos, en un nuevo día por el norte de Huesca. Hoy estamos en Benasque, un pueblo aparentemente bastante moderno, pero que tiene un casco histórico bastante chulo. ¡Vamos a verlo! Como podéis ver, Benasque está rodeado de montañas, y es que está situado en el corazón de los Pirineos. Y os vamos a hacer una pequeña guía de los puntos más importantes de Benasque para que los podáis ver en una mañana o en una tarde. Comenzamos nuestra visita en la calle Ministro Cornell, donde se encuentra la Casa Juste. Se construyó en 1567, fecha que está grabada en el arco de su entrada. Se trata de una casa torreada, y llama la atención el saledizo sobre la puerta principal y las almenas de su torre. Junto a la torre, en este rincón, nos encontramos un mosaico con este símbolo celta, el cuatrisquel, o más conocido como la uburu en el País Vasco. Del otro lado de la calle está la Casa Antón Cornell. No es tan vistosa como la Casa Juste, pero destacan los motivos solares encima de una de las ventanas y, por supuesto, su gran puerta antigua. Continuamos por la misma calle hacia la plaza del Ayuntamiento, aunque pasa desapercibido que sepáis que aquí hay un picaporte con forma de gónadas masculinas. Llegando a la plaza nos encontramos con el Ayuntamiento de Benasque y justo enfrente con la iglesia de Santa María la Mayor. Es de estilo románico y aunque ha sufrido reformas a lo largo de los siglos, su origen se remonta al menos al siglo XI. Se puede acceder a la iglesia por esta puerta que da una pequeña plaza muy acogedora. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte al canal. Es gratis y me animas a continuar. En la plaza del Ayuntamiento también está la Casa Faure. En su portada muestra el año 1723, correspondiente a su reforma, así que su construcción es anterior al siglo XVIII. En la misma calle y un poco más adelante nos encontramos con la Casa Bringasort, que actualmente es un alojamiento turístico. En su interior nos volvemos a encontrar con un mosaico del cuatrisquel, un baúl y una aventadora, que sirve para separar la paja de la simiente. Como podéis ver, este edificio está completamente restaurado y es una suerte poder ver su interior. Seguimos por la calle Doctor Ferraz hasta llegar a esta bonita plaza. La cruzamos y nos encontramos con este otro rincón escondido con mucho encanto. Pues la verdad que me está gustando el pueblo, ¿eh? Es de estos típicos pueblos de montaña, llenos de piedra absolutamente por todos los lados y encantador. Lo mejor, este es llano. Retomamos el camino por la calle Doctor Ferraz hasta llegar a otra pequeña plaza. Si has visto el vídeo de Cerler, reconocerás este grifo, y si no lo has visto, te lo dejo en la pantalla final de este vídeo. Llegando a la calle Mayor, giraremos a la derecha hasta llegar a la Casa Berot. Esta antigua vivienda fue construida en 1660, fecha que dejaron grabada en el dintel de la puerta junto al apellido de la familia. Desde aquí damos media vuelta y continuamos por la calle Mayor. De camino hay una pastelería donde podéis comprar productos típicos de aquí de la zona. Siempre probando chuches. Muy cerquita nos encontramos con la Casa Agustina. Esta casa del siglo XVII es la de mayor tamaño de Benasque y destaca en ella el dintel y el portón. 3 casas más adelante nos encontramos con el Palacio de los Condes de Ribagorza o Casa Regatillo. Esta casa de fachada renacentista se construyó en 1560 y actualmente es un centro cultural. En este edificio destaca el garitón en la esquina de la fachada principal y la decoración en la puerta y alguna de las ventanas. Sin movernos del sitio y justo al otro lado de la calle, terminamos el recorrido en la Torre de la Cárcel. Su construcción data del siglo XVI y prácticamente ha permanecido inalterada aun con el paso de los siglos. La ruta con los puntos más importantes termina aquí, pero aún quedan calles en Benasque por recorrer.
Y bueno, como siempre, esperamos que os haya gustado este paseíto por Benasque. Así que no olvides suscribirte si quieres ver más vídeos como este. ¡Hasta la próxima!